Islip Town's property taxes are out of control too. According to my research, since 2012, the general tax fund in Islip has increased by a whopping 50.29%. Yes, you heard correctly. A whopping, an incredible, a ridiculous 50.29%. When we compare these tax increases with neighboring towns, Huntington has increased from 2014 to the present only by 9.64%. Brookhaven has increased taxes on the same period by 15%. Babylon has increased their taxes by an enviable 0.55%. So we can see definitely the so much of a gap that we have between one town and the other, especially if we compare Islip Town with Babylon Town. We see a huge gap in that tax increase. And obviously, there's gonna be a few reasons, or there are a few reasons why this is happening in Islip Town. Their mismanagement and a lack of accountability contribute to those ridiculous tax increases in the town of Islip. Obviously, when you feel that our storefronts in downtown have, empty storefronts, and our neighborhoods are becoming little by little an outpost of Queens County. I lived 17 Central Isle. Those who are from Smith was a for zoning changes in a flicker without giving any proper consideration to those projects and also to the effects that it may have, both negative and positive. So we need to change that. We need to stop that. And obviously, to do that, I need to get into office with your help. Remember that this year you can vote Jorge Guadron for Tato Islip Council, and I promise that I will do a job that a councilman is supposed to do. Simple, no magic stick, no empty promises, just to do the job that a councilman is supposed to do. And remember that this year we also have early voting, and early voting is going to be from October 26th through November the 2nd, and obviously general election day is going to take place on Tuesday, November the 5th. So for those who want more information about early voting, you can call 631-987-2788, or you can visit us at 40 Carlton Avenue in Central Islip, downtown Central Islip. Bueno, aquellos que se preguntan por qué Jorge Guadrón está aspirando a ser concejal del municipio de Islip, yo les puedo decir de que soy residente de Central Islip por 16 años, vivo en Wilson Boulevard, y desde que me mudé a Central Islip, me di cuenta de que nuestros actuales miembros de la Junta Municipal una y otra vez muestran y demuestran que no les importa nuestra comunidad. Central Islip y Brentwood necesitan tener una voz en el Consejo Municipal. Ellos no nos están escuchando para nada. Yo voy a hacer la diferencia, porque yo voy a escuchar y voy a hacer esa voz para nuestros municipios o para nuestras áreas de Central Islip y Brentwood, y por supuesto para todo Islip en general. Soy un hombre de negocio, como les digo, y nos hemos dado cuenta de que nuestro consejo municipal, en vez de ayudar a aquellos miembros o aquellos dueños de pequeños negocios que quieren abrir por primera vez o expandir, le ponen bloques, le ponen, cosas que los hacen detenerse. ¿Y cómo es que un pequeño negocio va a prosperar cuando los permisos se demoran por mucho tiempo en el departamento de edificios del municipio de Islip? ¿Cómo es posible que un pequeño negocio sobreviva cuando se pasa pagando renta por meses y a veces hasta por años? Y eso hace pues que efectivamente los fondos con los cuales contaba ese pequeño negocio pues se gasten, y obviamente pues eso hace casi imposible, o si no imposible, el hecho de que un pequeño negocio pues pueda prosperar. También nos damos cuenta de que nuestros miembros del Consejo Municipal en Islip deberían de estar promoviendo esos permisos para nuestros dueños de pequeños negocios. También nos damos cuenta de que ellos, en su mal manejo y en su falta de responsabilidad para con la comunidad, se ponen a gastar y a incrementar los taxes. Tan así que los
taxes de propiedad están fuera de control. Desde el año 2012 al presente, los taxes, ¿cómo se llama? El Fondo General de Impuestos en el municipio de Islip ha crecido de una manera exorbitante, el 50.29%. Es algo increíble y ridículo. Cuando comparamos el crecimiento de impuestos de nuestro municipio de Islip con otros municipios vecinos como Huntington, ellos en el periodo del 2014 al presente solo han incrementado sus impuestos por el 9.64%. Brookhaven, solamente el 15%. Y Babylon, una forma envidiable de que solamente el 0.55% ha incrementado los taxes en el mismo periodo del 2014 al presente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mal manejo y la falta de responsabilidad con la comunidad hacen de que ellos hagan derroche de nuestros recursos financieros y por lo tanto, pues nosotros nos vemos obligados a estar pagando más por nuestros impuestos. Las diferentes contaminaciones en los diferentes parques, esa limpieza es pagada por nuestros impuestos. Usted y yo estamos pagando por esa limpieza. Usted y yo estamos pagando por los abogados que los están defendiendo en corte porque les han sometido una demanda por negligencia. Así que es tiempo de que cambiemos eso. Nosotros este año tenemos el voto tempranero que comienza el 26 de octubre, sábado 26 de octubre al domingo 2 de noviembre. Y por supuesto tenemos también el día general de elección que es el 5 de noviembre en su horario habitual. Más adelante o en el otro programa hablaremos de las diferentes circunstancias en la cual pues los votantes de Islip están enfrentando en este momento, pero eso va a ser en el próximo programa. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca de el tiquete de los candidatos que estamos corriendo para el municipio de Islip, los cuales somos 7. Después de estos pequeños comerciales o mensajes, nosotros estaremos hablando de eso. When we come back after these important messages, we are going to be talking about our slate members for Islip Town Council. There are 7 members, Democratic members, and hopefully, we will be elected with your help because we cannot do this on our own. So when we come back, después de que regresemos en estos importantes mensajes. Adelante, producción. Hi, this is Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. I am a prime example of the American dream. I was born in El Salvador and came to the US in 1980. I earned a Bachelor of Science degree in Business Administration. In 2002, I started my own small marketing company. I have been active in the community for over 15 years, and I am currently serving on my second 2-year term as president of the Salvadoran American Chamber of Commerce. The American dream begins at home. And as your Islip Town Councilman, I will promote minority and women-owned small businesses initiatives that will ensure a steady economic growth in the town of Islip. Remember, this November, vote Jorge Guadron for the town of Islip Council. This is Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. The Women's Business Enterprise National Council reports that in 2018, 4 out of 10 businesses in the US are owned by women. As your councilman, I shall promote initiatives dedicated to guide, educate, and assist in the small business setup and certification process. Like this, a town of Islip economic growth, along with minorities and women, will be powered to its maximum potential. Remember, this November, vote Jorge Guadron for town of Islip Council.
Welcome again to Guadron for Islip Council TV. I am your host, Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. Bienvenidos una vez más a Guadron for Islip Council TV en YouTube. Yo soy su anfitrión, Jorge Guadron, candidato demócrata para el municipio de Islip como concejal. As I was saying in the previous segment, all of the situations that these present town board members have generated over the years can be changed. There is hope. There is, a way that we can change this around. And obviously, it is important that you not only know me, that I am running for the town of Islip Council, but you also get to meet the other candidates. We need, that ray of hope. We need that way that we can really change things around. I cannot promise, or I do not promise, to do things that I cannot do. The only thing that I promise, and I'm sure that my fellow running candidates, is just to do our jobs, simply to do the job our councilman in my case. So Jorge Guadron is running for councilman. We also have Liam Bard running for council. Both Liam Bard and I are Central Islip residents. We are, having a diverse and inclusive ticket. For receiver taxes, we have Donovan Curry. He is a resident of Brentwood. He has a vast experience in managing budgets, large companies and large organizations, that he will bring that knowledge and expertise to the town of Islip Council. We also have Joe Fritz, also another resident of Brentwood. He is running for town clerk. Joe Fritz is an attorney who has dedicated his entire life to advocate, for those who need a voice in the town of Islip and other local governments. And lastly, but not least, we also have Tom Murray for supervisor. Tom Murray is, it's a native of Sayville. He grew up in Sayville, and he lives now in Bayport. He's a millennial. He has a young family, and he wants to make sure that his, children have that future and that they have a better quality of life here in the town of Islip. That is something that I really applaud on Tom. He's an attorney. He's he's an attorney from the environment. He will fight and make sure that our water quality is there, our beaches, our parks, and so forth. It is there up and running. We also have a complete different fields and diversity in our ticket that it makes us unique. El tiquete en el cual nosotros pues estamos poniendo nuestra esperanza para que haya un cambio verdadero y que podamos revertir todo esto negativo que tenemos en el municipio de Islip. Jorge Guadrón, su servidor, corriendo para concejal del municipio de Islip. Soy residente de Central Islip, como lo he venido mencionando desde el principio del programa. También tenemos a Liam Bard. Ella también es una residente de Central Islip. Estamos tratando de tener, como vuelvo y repito, un tiquete diverso e inclusivo. Liam Barr es una madre ama de casa que también es presidente de la Liga Pequeña de Béisbol. Ella está muy empapada en los diferentes programas que benefician a nuestros niños y a nuestra juventud. Para recibidor de impuestos o tesorero, tenemos a Donovan Curry. Él es también un residente de Brentwood. Él es un jamaicano, ha trabajado en diferentes organizaciones y compañías, ha manejado presupuestos millonarios y él va a poner todo su conocimiento y experiencia al servicio de todos los residentes de Islip. Como town clerk o secretario tenemos a Joe Fritz, también un abogado que es residente de Brentwood y ha siempre estado abogando por la comunidad en diferentes gobiernos locales. Y por último, pero también
también lo más importante, tenemos a Tom Murray. Él es un millennial que nació en Sayville, se creció en Sayville, conoce muy bien el municipio de Islip, vive en Bayport, tiene una familia joven. Él es un abogado que se dedica a defender el medio ambiente y por lo tanto él quiere asegurarse que sus hijos tengan la oportunidad de tener una excelente calidad de vida, asegurarse que nuestros mantos acuíferos sean preservados para el bienestar de todos, de que nuestras playas no estén contaminadas, de que nuestros parques igual estén libres de contaminantes y ofrezcan los servicios que tienen que ser. En fin, tenemos un tiquete completamente diverso e inclusivo y esperamos de que ustedes porque sin usted no podemos hacer nada, sin usted no podemos hacer ningún tipo de cambio, lo necesitamos a usted no solamente para que nos dé el voto, sino que para que promueva con sus amigos y familiares de que nuestro tiquete ganador pues tiene ese elemento de cambio, ese elemento que necesita el municipio de Islip. Y recuerde, tenemos voto tempranero este año que comienza sábado 26 de octubre al domingo 2 de noviembre. Y también tenemos obviamente el día general de elecciones que va a ser el 5 de noviembre. So remember that this year we have early voting once again. It begins from Saturday, October the 26th through Sunday, November the 2nd, and obviously we also have general election day on November the 5th. We cannot do this on our own. We cannot do this by ourselves. We need your help. We need volunteers. We need all kinds of resources, the financial resources, the human resources. So please visit us at 40 Carlton Avenue in downtown Central Islip, or you can call us at 631-987-2788, 631-987-2788. Acuérdense que no podemos hacer esto solo, necesitamos de los recursos, necesitamos de ustedes, necesitamos el recurso económico, el recurso humano. Puede visitarnos para poder ayudarnos en el 40 de Carleton Avenue en Central Islip. O nos puede llamar al 631-988-2788, una vez más 631-988-2788, o nos puede escribir a friendsofjorgeguadron@gmail.com. You can also write us at friendsofjorgeguadron@gmail.com. So next Monday, we are going to have another very interesting program. We are intending to have a special guest, a surprise guest that will also, enlighten us in the problematic that the town of Islip is living at this moment, which is overdevelopment, tax increases that are, they are ridiculous. We need a better quality of life, safer streets. We also need, better roads. Roads are riddled with potholes. Our parks are dirtier than ever. So we need to get rid of all of that. La próxima semana trataremos de tener a un invitado especial, sorpresa, que también nos va a ayudar a que nosotros pues veamos los problemas que tenemos aquí en el municipio de Islip, como son nuestras calles que están llenas de huecos, hoyos, baches, como usted lo conozca. Nuestros parques están más sucios que nunca, no ofrecen los servicios que deberían de ofrecer. Nuestros impuestos están fuera de control. En fin, una serie de problemas que tenemos que los podemos resolver. Así que los esperamos el próximo lunes a las 8:30, este lunes y todos los lunes a las 8:30. Gracias por ver Guadron for Islip Council TV. Que Dios me los bendiga. Thank you very much for watching Guadron for Islip Council TV on YouTube. May God bless you all and see you next Monday.